Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este curso, el día de hoy de Independencia Judicial. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y vamos a iniciar con las palabras de bienvenida. Y en primero tenemos palabras de apertura por parte del presidente y representante legal del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el magíster Mario Sigri. Bienvenido, doctor. Dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, es un gusto saludarles a través de esta sesión virtual. Me honra mucho el poder dirigirles unas palabras a los distintos miembros de los distintos colegios y países que hoy nos acompañan: Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana, para ser precisos. Reciban un cordial saludo en representación de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Sean bienvenidos y bienvenidas a la inauguración del curso Independencia Judicial. El presente curso está dirigido a jueces, magistrados y abogados de los países antes mencionados, en el cual se abordarán temas fundamentales para el desempeño de la judicatura, en aras del fortalecimiento de la administración de justicia mediante la promoción de espacios de aprendizaje, discusión técnica sobre las perspectivas teóricas y prácticas de la independencia judicial. En el marco de este importante curso, se contará con la participación de destacados docentes internacionales, quienes tendrán a bien compartir sus conocimientos, experiencias a lo largo de su trayectoria, a fin de brindar una panorámica de las principales teorías y enfoques jurídicos y legales útiles para el desempeño laboral y profesional. En ese sentido, hoy contamos con una ponencia sumamente interesante a cargo de uno de los juristas más reconocidos de América Latina y Europa, el doctor Eugenio Zaffaroni, quien tendrá a bien compartir con este grupo selecto de profesionales sus conocimientos y perspectivas relativas al rol de la judicatura en contextos de lawfare. Dicha ponencia es fundamental en el contexto latinoamericano derivado de su pertinencia y actualidad, lo cual sin duda alguna permitirá comprender aspectos fundamentales desde el punto de vista jurídico y sus implicaciones en la esfera pública, política y social de nuestra región. De esa cuenta, quiero externar un agradecimiento especial al doctor Zaffaroni por aceptar la invitación para participar en este proceso formativo, con la certeza que su disertación será de una gran valía para todos y cada uno de los participantes. Estas actividades académicas son producto del esfuerzo conjunto entre el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Camoté en Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, contando también con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para su realización. En ese sentido, les damos la más cordial bienvenida a todos los profesionales de derecho que serán parte del curso de Independencia Judicial. A los docentes también les brindamos un agradecimiento sincero por ser agentes socializadores del conocimiento jurídico y formadores del pensamiento crítico. Sus aportes serán valiosos en este proceso académico. Por lo tanto, para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es de gran complacencia ser parte de estas actividades de desarrollo profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Sin más que agregar, espero que estén muy bien donde se encuentren, que Dios les bendiga y muchas gracias por permitirme dirigirles estas palabras a todos y cada uno de los que hoy se conectan en esta comunicación telemática. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster Vitavista. Vamos a pasar ahora a las palabras por parte del presidente y representante legal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el magíster Juan José Hernández Mejica. Ya puede habilitar su micrófono. Gracias, Reina, muy amable. Muy buenas tardes a todos. Estimadas juezas, jueces, magistradas, magistrados y demás colegas participantes en este curso. Estimado señor presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
maestro Mario Sicabiza, apreciado doctor Luis Ramírez, miembro del ICCPG, maestro y amigo de muchos de los aquí presentes. Ilustre y reconocido doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, quien nos compartirá su ponencia en esta sesión inaugural. Reciban un cordial saludo en nombre del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Este curso asume un tema que no es nuevo, pero que mantiene su vigencia por la posición central que tiene la función judicial como uno de los pilares de la democracia. Y es que llega en un momento en que muchos de nuestros países en América Latina aún luchan por consolidar sus incipientes democracias frente a poderes ilegítimos y muchas veces incluso criminales. Recientemente, la región centroamericana ha presentado avances importantes en la persecución penal y juzgamientos de delitos de corrupción y delincuencia organizada. Estos avances se han logrado con el acompañamiento de entes internacionales, como fueron la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en Guatemala, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MASI, en Honduras, y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, en El Salvador. Sin embargo, los avances y logros alcanzados se encuentran en un momento crítico. La situación actual de Guatemala es un claro ejemplo de diversas arbitrariedades y del retorcimiento de las leyes en respuesta a intereses ajenos a la justicia. Decenas de jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas han salido del país ante el inminente riesgo de ser criminalizados. En estos contextos, se reconoce la imperante necesidad de robustecer a las instituciones judiciales con herramientas eficaces para la defensa integral de la independencia judicial. Por todo esto, para este curso nos enorgullecemos de contar con una excelente selección de ponentes internacionales que sin duda aportarán desde sus respectivas experiencias y conocimientos para abordar la problemática que gira en torno a la independencia judicial. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a las autoridades del Ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, por su disposición y por la confianza depositada en el ICCPG. Esperamos que esta actividad conjunta sea la primera de muchas. También agradecemos a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, por su apoyo financiero y técnico que hace posible este proyecto. Pueden contar con que a través de nuestra colaboración seguiremos aportando al fortalecimiento de los sistemas de justicia penal de nuestros países. Sin más que agregar, doy por inaugurado el curso de Independencia Judicial. Bienvenidos. Muchas gracias, Magíster Juan José. Vamos a pasar ahora a las palabras de apertura por parte de Andrés Urban, representante del fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, Cooperación Alemana. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes al señor presidente y representante legal del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Mario Sicabiza, al presidente y representante legal del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, Juan José Hernández Mejía, a mi connacional, doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, demás autoridades presentes y colegas de Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana. En primer lugar, quiero extenderles un cordial saludo de parte de todo el equipo del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe, por sus siglas lo denominamos FEDAC, el cual es financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y está implementado por la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ. Y nos sumamos a los saludos de bienvenidas de mis antecesores. Como ustedes saben, el proyecto coadyuva a los estados a contribuir a la estabilización y prevención de crisis en los 4 países que les mencionaba, afianzando las estructuras principalmente del Poder Judicial y otros actores de justicia.
Nuestras actividades se centra que en coordinación con con los socios políticos y en ocasiones con apoyos de las organizaciones de sociedad civil, como es el presente caso, brindamos asistencia técnica orientada a alcanzar, en la medida de lo posible, una justicia más íntegra, transparente, independiente, también que se fortalezcan las capacidades en materia de persecución de la corrupción en los principales actores claves que están a cargo de la persecución y sanción de estos delitos, y también mejorar el tercer eje que tiene el proyecto es mejorar el acceso y el trato no discriminatorio por parte del sistema de justicia penal en Honduras, Guatemala y El Salvador, especialmente en temas relacionados con personas desaparecidas, sobrevivientes de violencia sexual basada en género, personas LGBTI y poblaciones indígenas. Como es de su conocimiento, uno de los objetivos que tiene la independencia judicial es evitar que el sistema judicial, pertinentemente en general, y sus integrantes, es decir, jueces y magistrados, magistradas y juezas, en el ejercicio y en función, no estén sometidos a interferencias del propio Poder Judicial o de otros poderes políticos o extrapolíticos. La independencia judicial no es un privilegio, objetivamente se relaciona con aspectos esenciales del Estado de Derecho y la democracia, con el fin de asegurar la separación de los poderes estatales, que los jueces, juezas, magistradas y magistrados realicen su labor de manera independiente e imparcial, y que el Estado, como garante de los derechos humanos, asegure el derecho al acceso a la justicia sin excepción. Conforme a los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y la jurisprudencia de la Corte Interamericana y Europea de Derechos Humanos, la independencia judicial también comprende un adecuado proceso de nombramiento y la inmovilidad en el cargo, salvo por las causales previamente establecidas y con arreglo a un procedimiento que garantice el debido proceso. Queremos agradecer nuevamente su participación, su tiempo, tanto de los ponentes como de las personas que van a asistir a estas conferencias, y es el deseo nuestro, y ojalá que se traduzca en una realidad, que esta actividad sea un espacio para el diálogo y la profundización de los principios y estándares internacionales en materia de independencia judicial, los sistemas de carrera judicial, nombramientos y rendición de cuentas, fortalecer los conocimientos y los mecanismos de control de imparcialidad de jueces y juezas, y abordar también un tema que, como ya lo mencionaban mis antecesores, el tema de la independencia judicial siempre es afectado por temas de corrupción. Sin más que decir, yo les agradezco nuevamente y les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, vamos a tener ahora lo que es la ponencia del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Para comentarles un poco la metodología, si ustedes se dan cuenta, sus micrófonos están desactivados. Tenemos el espacio de chat activado. Ustedes pueden colocar cualquier pregunta que ustedes tengan. Nosotros vamos a transferirla al moderador de la ponencia del día de hoy. Nuestro moderador es el licenciado, el doctor Luis Ramírez, quien es el día de hoy el ponente, el moderador de la presentación del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Muy buenas tardes, apreciable audiencia. Presentar al doctor Zaffaroni en Guatemala creo que no está de más porque es absolutamente conocido, pero creo que es importante resaltar algunos temas claves. Algunos no aparecen en esta presentación que él envió muy modesta. Como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también como ministro de la Corte Suprema de Justicia y, bueno, también perteneciente al Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia y Racismo de Buenos Aires. Ha recibido 44 doctorados honoris causa, pero también hay que mencionar que últimamente acaba de ser nombrado por el Papa Francisco, miembro de un instituto muy importante de derechos humanos, que es el Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales, que lleva el nombre de una persona defensora de los derechos humanos que radicó en Guatemala,
en toda esta región, que es Fray Bartolomé de las Casas. Así que es una responsabilidad muy grande y vamos a tener mucho que conocer lo que el doctor Zaffaroni nos pueda plantear. Pero quisiera resaltar también algunas cosas fundamentales, y es la producción que ha desarrollado el doctor Zaffaroni, tanto con su tratado de derecho penal, y ahora se ha convertido en un tratado único, que es consulta obligada de material de derecho penal en América Latina y también en España. Pero también hay investigaciones claves. La investigación que resalta el doctor Zaffaroni es la que desarrolló con el Instituto de Investigaciones Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es Sistemas Penales y Derechos Humanos en 1984, que es el fundamento para desarrollar transformaciones institucionales y la reforma judicial en América Latina. De la misma manera, otros estudios sobre delitos contra la vida y otros relacionados de códigos penales de América Latina. Entonces, no creo que el doctor Zaffaroni ya es un referente obligado, ya sea para abordar, enriquecer nuestras ideas y también asumir una actitud crítica sobre sus propuestas. Él está anuente también a ser criticado, pero sus ideas son fundamentales en el tema de lo que nos puede servir de inspiración y de soporte para nuestros cambios. La independencia judicial, definitivamente, que hoy va a tratar a través de las arbitrariedades que se pueden generar con la justicia penal, creo que son claves. No hay democracia si no hay jueces independientes e imparciales que puedan frenar el lawfare que se pueda generar de distintas dimensiones. Los ministerios públicos, las personas pueden hacer requerimientos judiciales arbitrarios y de alguna manera incluso, si queremos, desubicados mentalmente, pero será un juez el que tome la decisión final si acepta o no acepta las peticiones que hagan los ciudadanos. Así que esta plática que hoy arrancamos lo hacemos de la mejor manera, con la persona más adecuada que nos pueda dar orientaciones y poder interpretar lo que está pasando en América Latina. Bienvenido, doctor Zaffaroni, y para usted pues son los micrófonos y esta audiencia que está esperando sus palabras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estas generosas palabras de presentación. No sé hasta qué punto puedo aportar algo, pero quisiera asumir la parte de la responsabilidad en la cuestión de independencia judicial, en el actual problema del lawfare, nos incumbe un poco y en alguna medida, no tan poco, a los académicos. Hablamos de independencia judicial, pero en nuestra América hemos destinado muy poco al estudio, a la investigación, a la profundización en el derecho penal comparado, del derecho constitucional del Poder Judicial, o de un derecho político del Poder Judicial. Nos hemos ocupado poco de las estructuras judiciales, de teorizar las estructuras judiciales. Es cierto que en el mundo los sistemas de estructuras judiciales no son muchos. El modelo norteamericano, el modelo continental europeo y algunas combinaciones que tenemos en nuestra región. Pero los hemos teorizado muy poco. Formas de reclutamiento,
jueces, de selección de jueces, vitalicidad o periodicidad, organismos de gobierno del Poder Judicial, si deben o no estar, radicar en los tribunales más altos, o debe haber algún organismo diferente. En fin, todas esas cosas no las hemos discutido suficientemente, por un lado. Y por otro lado veo que esto es un poco más específico. El lawfare, que es un fenómeno que se presenta en los últimos años en nuestra región, es protagonizado por el sector penal del Poder Judicial, en parte, ya vamos a ver, no solo él. Y, por cierto, ese sector penal no solo sufre las presiones, las influencias de los otros poderes del Estado, sino también de factores reales de poder externos al propio Estado. Se trata de nosotros en nuestra doctrina jurídico-penal nos caracterizamos por importarla. No hemos construido nuestra dogmática jurídico-penal conforme a la realidad del ejercicio del poder punitivo de nuestros estados. Nos olvidamos que somos la región con más altos índices de homicidio, de muerte violenta del planeta. América Latina y el Caribe. No todos los países, pero gran parte, la mayor parte de la población de nuestra América. Nos olvidamos que somos campeones también, no por azar, de los coeficientes de Gini. Tenemos los coeficientes de Gini más altos del planeta. Los coeficientes que indican el grado de concentración de riqueza. África es más pobre que nosotros, pero menos desigual. Nosotros somos más desiguales incluso que África. Por ende, nuestras sociedades se encuentran más estratificadas y estamos en un momento de poder planetario muy particular, donde el capitalismo ha cambiado, no domina un capitalismo productivo, tradicional del siglo pasado, etcétera, sino un capitalismo de tipo financiero, donde se han empoderado, incluso por encima de los poderes políticos de los países del norte, grandes corporaciones transnacionales, que son grandes masas de dinero manejadas no por los dueños del dinero, como era el capitalismo productivo en la época de Henry Ford, sino por tecnócratas que tienen por misión obtener la mayor renta en el menor tiempo, y si no lo hacen son reemplazados por otros tecnócratas. Los actuales Chief Executive Officers de las corporaciones transnacionales. Esto configura el panorama de poder planetario de una manera muy particular, muy diferente a la de los años, las décadas de oro de la primera posguerra, de los primeros años de posguerra. Ha convertido al dinero en números de computadora, que bueno, no tiene respaldo oro, desde que eso se terminó. Las entidades financieras tienen en realidad un 7% de los billetes impresos, el resto son números de computadora que se transfieren. Y nuestra región latinoamericana, no sé qué tan latina sea nuestra región, pero no importa, nuestra región sigue ocupando una posición geopolíticamente subordinada, no igual a la que ocupara en otra época, con otra
otra forma de subordinación distinta, pero bueno, hace 5 siglos que estamos en una posición geopolíticamente subordinada con distintas tácticas de subordinación. Quizá la más importante en esta época sea la subordinación financiera a través del crédito, que nos deja vinculados estrechamente y limitados por decisiones de organismos internacionales. Vivimos en un mundo donde las decisiones políticas, las decisiones económicas, las grandes decisiones económicas, no las toman las autoridades políticas democráticamente electas, sino organismos económicos, técnicos, transnacionales o extranacionales. Y en este panorama nosotros seguimos importando doctrina jurídico-penal que no tiene en cuenta el altísimo grado de selectividad de nuestro ejercicio de poder punitivo. Tengamos en cuenta que en nuestra América tenemos más de la mitad de la población penal en prisión preventiva. Son presos sin condena. Tengamos en cuenta que esa población penal se nutre casi exclusivamente con hombres. Apenas un 5% de mujeres más o menos, lo cual, si se quiere verificar la vigencia del patriarcado en nuestra región, basta mirar la composición de nuestras poblaciones penales. No es necesario controlar socialmente a la mujer en forma punitiva, sino que, bueno, se controla a través del patriarcado. El resto de la población, por regla general, sacando un 10-15% de patibularios, son jóvenes provenientes de barrios precarios, de zonas precarias, normalmente suburbanas precarias, y criminalizados por formas de delincuencia de supervivencia, sea distribución de tóxicos prohibidos, pequeños delitos contra la propiedad, etc. Esto se puede verificar en cualquier país. Estamos en una situación en que nuestras prisiones, muchos de nuestros países, están superpobladas, en forma tal que el número de funcionarios no se corresponde con el número de presos, y por ende el control interno de esas prisiones que se van deteriorando hacia campos de concentración queda a cargo de bandas de criminalidad de mercado que someten a condiciones de subordinación, de explotación, de servidumbre al resto de la población, que chocan con frecuencia con otras bandas internas que se disputan el poder hegemónico interno y da lugar a los famosos motines con decenas de muertos, descuartizados, etc. En este momento creo que una de las situaciones más dramáticas que se da en la región es la situación de Ecuador. El poder punitivo realmente es un poder que no hay país del mundo donde el poder punitivo no sea selectivo, por supuesto, porque la estructura misma es una característica estructural, pero hay grados de selectividad. Hay grados menores de selectividad y hay grados de una selectividad tan intensa que resulta verdaderamente insoportable, indignante. Obviamente la selectividad le impone que la criminalización primaria, es decir, la legislación, lo que la legislación define como conductas punibles, es un proyecto irrealizable, que no quedaría casi nadie afuera para cerrar la puerta del lado de afuera. Y bueno, la capacidad selectiva de las agencias para la criminalización secundaria, para individualizar a quien se criminaliza, es limitada. La capacidad de la policía, etcétera, de las cárceles, etcétera, es limitada. Y entonces eso provoca necesariamente una selectividad. Selectividad que, naturalmente, como en toda burocracia, se orienta hacia aquellos que son más vulnerables y que son más fáciles de seleccionar, normalmente estereotipados, en muchos de nuestros países con
que tienen la cicatriz esclavócrata, incluso con componentes de tipo racista, clasista, etcétera, de género, etcétera. Bueno, en fin, la selectividad está agudizada, marcadamente agudizada en nuestra América, pero aclaro que es una característica estructural de cualquier ejercicio del poder punitivo. Pero en América alcanza verdaderamente grados a veces terriblemente indignantes. Cuando hablamos de lawfare, lo que estamos hablando es de un fenómeno más de selectividad. Esa selectividad no se orienta del ejercicio del poder punitivo, esa selectividad criminalizante secundaria, no se orienta ya solo a los vulnerables de siempre, a los socialmente vulnerables de siempre, a los estereotipados, etcétera, sino que se orienta hacia personajes políticos, dirigentes de partidos políticos, líderes más o menos populares, y tiene por efecto sacarlos, o por objetivo, sacarlos del escenario político, generar condiciones de proscripción, es decir, se trata de un fenómeno que afecta directamente a nuestras democracias representativas. Fenómeno en el cual debemos poner mucha atención justamente por esto, por esa afectación a nuestras democracias, que no son democracias fuertes, que son democracias débiles, a veces incipientes, que marchan hacia adelante y a veces para atrás, en un camino que en nuestra región resulta a veces bastante tortuoso. ¿Qué significa lo del lawfare? Law en inglés es derecho objetivo, no el derecho subjetivo, que son rights, y fair es campaña. Es decir, es una campaña bélica utilizando o valiéndose del law, es decir, pervirtiendo el law. Los casos que hemos visto en América Latina son suficientemente alarmantes. ¿Quién protagoniza esto? Bueno, los protagonistas de esto son medios masivos de comunicación, algún sector del Poder Judicial y los procónsules de intereses financieros transnacionales. Por regla general, se da esta combinación. Lamentablemente, en nuestra América tenemos medios de comunicación monopolizados o oligopolizados. Esto es incompatible con cualquier pretensión o aspiración de democracia plural. Supongo que todos los que asistimos a esto estamos compartiendo el objetivo de que funcione una democracia plural, no una democracia de partido único. No sé si eso es democracia, no importa. Medios monopólicos de comunicación no solo implican un problema de opinión, de libertad de opinión, sino que todos sabemos que los medios de comunicación son los creadores de la realidad en la cual nos manejamos, con la cual nos manejamos. Yo no sé lo que está pasando, no sé, en la Franja de Gaza, y sé lo que está pasando en Ucrania, si no es a través de los medios de comunicación. Y como vivo en una ciudad muy grande, tampoco sé muy bien lo que pasa en otro barrio de mi ciudad. Me comporto conforme a la realidad que me configuran los medios de comunicación, salvo que por alguna circunstancia muy particular tengo contacto directo con algún fenómeno. Y no solo eso, esto es estudiado por la sociología fenomenológica desde hace bastante tiempo. Bueno, salgo al barrio, voy a la panadería, voy a la carnicería, bueno, hablo con los otros vecinos, ¿vio lo que pasó? Sí, claro, qué barbaridad. Y nos confirmamos recíprocamente
esa realidad creada por los medios de comunicación cuando el otro tiene la misma información que tengo yo, ¿no? En fin, de esa manera nos vamos construyendo fenomenológicamente nuestra realidad, que es la que nos condiciona nuestra conducta. Una creación de realidad única es compatible, bueno, no sé, con el Pravda de Stalin, con el Völkische Beobachter de Hitler, pero no con una democracia plural. De modo que partimos desde el comienzo de un problema que hace a nuestras democracias estructuralmente. Ningún país del norte se permitiría tener una única creación de realidad. Nosotros en nuestra región tenemos creaciones únicas de realidad. Bien, por un lado. Por otro lado, se necesitan, todo el lawfare comienza con una campaña hecha a través de los medios de comunicación y naturalmente lo que se imputa es corrupción en general. Pueden ser otras cosas. En algún caso, ahora me voy a referir a algún caso que la imputación es distinta. Con esto no niego que no se deba combatir la corrupción, por supuesto que se debe combatir. Pero cuidado con esto porque nadie que ejerce un poder político puede garantizar la honestidad de todos sus funcionarios. Nadie que ejerce un poder político puede controlar a todos sus funcionarios. Y nosotros importamos algunas formas de autoría muy raras, como el delito de violación de deber, que basta probar que se violó el deber, sin probar lo que cada uno hizo, o algunas formas que se han deformado realmente, se han pervertido, como el dominio del hecho por aparato organizado de poder, que es otra teoría que sirve para criminalizar. En América Latina no se hizo con ese objetivo, por supuesto, no se anunció con ese objetivo, pero siempre la consideré peligrosa, y es peligrosa porque es fácilmente pervertible, en el sentido de que puede responsabilizarse a cualquiera dentro de una estructura administrativa, aunque es difícil caracterizar una estructura, todo un gobierno, como un aparato organizado de poder, pero se lo maneja, se lo manipula, se lo puede manipular también de esa forma fácilmente. Importamos esta categoría sin darnos cuenta de los riesgos que éstas implican. Pero bueno, estas categorías son usadas por sectores, Ministerio Público, Poder Judicial, es decir, sectores que reciben no ya influencia de otros poderes del propio Estado, sino de factores reales de poder que no son estatales. Nosotros hemos elaborado desde el iluminismo hasta hoy un derecho que trataba de garantizar el abuso de poder que provenía de los estados. La lucha de la burguesía europea contra las noblezas, que se quiso es controlar ese poder punitivo arbitrario, desenfrenado de las noblezas, y de ahí surge el liberalismo penal, las garantías penales, etc. Pero surgen como límites impuestos a un poder punitivo estatal. Sin embargo, ahora se reciben agresiones realmente en nuestras sociedades, hay presiones que no son estatales, que son corporativas de otra naturaleza, los factores reales de poder. Y son susceptibles a esos factores reales de poder, sin perjuicio de que eventualmente lo sean también a otros poderes del Estado, algunos sectores del Poder Judicial. Pero esto no es homogéneo. No en todos los casos del lawfare
ha sucedido que esta injerencia de un sector del Poder Judicial, esta complicidad en la criminalización de líderes políticos o de líderes molestos a los factores financieros transnacionales, resulten siempre agredidos, se facilite en esto un poder judicial por defecto del propio poder judicial. No, esto no es así. Ha habido distintas hipótesis. Las ejemplifico para mostrar la variable que esto tiene en la realidad de nuestra región. Por ejemplo, en Ecuador, el expresidente Lenín Moreno, que ahora está refugiado en Paraguay, porque se le encontraron algunos millones de dólares a su familia en una cuenta offshore en Panamá, y está en Paraguay porque no hay tratado de extradición con Ecuador. El expresidente Lenín Moreno convocó a un plebiscito conforme al cual se le daban poderes omnímodos, incluso para remover a los jueces de su poder judicial. Lo cual hizo removiendo a los que le molestaban y nombrando interinamente a quienes quiso. Y con eso sometió a un proceso penal absurdo a su antecesor, que por otra parte fue el que lo llevó a la presidencia, Rafael Correa, en el famoso caso Sobornos, cuya sentencia es una muestra, realmente es quizá la muestra más paradigmática en la región, de cómo se fabrica una sentencia de lawfare, ¿no? Normalmente las sentencias de lawfare tienen más de 1000 fojas, unas 1000 páginas. Es una sentencia donde se relata minuciosamente el curso del proceso, se acumulan documentos, se sintetizan declaraciones de testigos, hay algún arrepentido, hay algún memorioso que escribe un cuaderno porque se le ocurre, aunque sea en un viaje entre Quito y Guayaquil que dura media hora, con pelos y señales y cifras y centavos y todas esas cosas. Y hay que leer transversalmente todas esas hojas hasta encontrar un momento donde se dice, dada la voluminosa prueba, y se agregan una cantidad de adverbios, todos los que se encuentran en el diccionario de la Real Academia, inconmovible, indudable, indudablemente, fuera de toda duda, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente se condena a todo el mundo, aplicando alguna de las construcciones importadas a las que me refería hace un rato, delito de violación de deber, aparato organizado de poder, etc. Este es uno de los casos, es decir, nombrar jueces ad hoc, interinos, para condenar a un opositor político. Otro de los supuestos fue el caso de Bolivia, de Evo Morales, donde los jueces no se prestaron a un lawfare. Pero grupos de civiles armados, comandados por un fascista español, amenazaban a las familias de los jueces y a los jueces, amenazaban sus domicilios, es decir, actuaron bajo una coacción de carácter físico, de carácter real. En otros casos no, ha sido el poder judicial existente, pero con motivaciones un tanto extrañas, movido por factores de poder muy particulares, y en este caso no es por corrupción, sino es el caso de Pedro Castillo en Perú, que está hoy preso, incomunicado, no se le permite comunicarse telefónicamente con su propia familia, ni con su niñita de 11 o 12 años.
y no se le acusa de un delito de rebelión, porque cuando estaba a punto de ser destituido, iban a destituir al rato, hizo un discurso, que era una proclama, en el cual decía que había que cerrar el Congreso, convocar una asamblea constituyente. Naturalmente sabía que no tenía poder para eso, y a los 5 minutos su propia guardia lo privó de libertad. Una tentativa inidónea en el peor de los casos. Bueno, pero los jueces peruanos dijeron que en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo, esa conducta hubiese sido muy peligrosa. Si cualquier conducta en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo, muy peligrosa, incluso hacer gimnasia, ¿no? Si yo me pongo a hacer gimnasia al lado de mi tío que está muriendo con un infarto, en lugar de atenderlo, es peligroso. Por otra parte, lo destituyeron sin tener el número de votos necesarios en el Congreso, y lo destituyeron sin darle lugar al derecho de defensa, sin darle posibilidad de ser oído. Y todo eso lo legitima un poder judicial que raramente es el que tiene que ocuparse de los negociados de una empresa que se llamó Odebrecht, en los cuales estuvieron involucrados varios de los expresidentes peruanos de los últimos años, salvo Castillo. Y no solo los expresidentes, parece que hay otra gente involucrada en esas cosas. En fin, en el caso argentino, la cuestión es distinta, fue distinta. Acá el lawfare se hizo válido de enormes defectos de la estructura de nuestro Poder Judicial argentino. Es la estructura más irracional que conozco de un Poder Judicial. Tenemos una Corte Suprema con 4 jueces, la más chica del mundo. No tenemos stare decisis, es decir, las decisiones de la Corte Suprema en materia constitucional no son obligatorias para todos los jueces. No sé por qué, porque realmente nuestro constituyente del siglo XIX se inspiró en el sistema norteamericano, donde el stare decisis existe. Tenemos códigos únicos para todo el país, pero aplicados por provincias, porque somos un país federal, y no tenemos casación que unifique los criterios de interpretación. De modo que tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes, una por cada provincia, otro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro federal. Bueno, todo esto está indicando, tenemos un Consejo de la Magistratura para escoger a los jueces, que la Constitución dice quiénes lo integran, pero dice en forma equilibradamente. Sepa Dios lo que es equilibradamente. Tenemos una Corte Suprema que manoteó el Consejo de la Magistratura, lo está manejando, declarando inconstitucional la composición del Consejo, que llevaba 15 años, y devolviéndole vigencia a la ley que había sido derogada 15 años antes, que justamente le daba la presidencia del Consejo al presidente de la Corte Suprema. En el caso de Brasil, el caso de Lula da Silva, todos sabemos que fue un juez incompetente, Sérgio Moro, que criminalizó a Lula, fue privado de libertad durante bastante tiempo, y como el expresidente de Brasil, Bolsonaro, era un hombre que no se ahorraba pelearse con nadie, en algún momento amenazó al Tribunal Supremo. Entonces el Tribunal Supremo reaccionó, anuló todo lo que había hecho el juez Sergio Moro, que gracias a eso también se hizo ministro de Justicia hasta que se peleó con Bolsonaro y ahora está cubierto por los fueros de senador federal. Y de esa manera anuló todos esos procesos incompetentes que había armado Sergio Moro contra Lula, y eso permitió
que Lula pudiese competir y ser hoy presidente de la República Federativa del Brasil. En fin, como ustedes ven, las razones por las cuales hay algún segmento del Poder Judicial implicado con esto son distintas. En algunos casos son intereses más coyunturales, en otros casos son circunstancias de estructura misma del Poder Judicial como en la Argentina. En otros casos hay amenazas a los jueces, persecución a los jueces. En la Argentina la hubo, por cierto, llamó la atención del gobierno el relator especial de Naciones Unidas con motivo de persecución de algunos jueces durante el régimen, durante la presidencia de Mauricio Macri, presidencia que se ocupó de endeudar al país en 45.000 millones de dólares. Es decir, lo que estamos viviendo son coyunturas de segmentos de Poder Judicial con el Ministerio Público, con los monopolios de medios de comunicación que responden fundamentalmente a los intereses transnacionales y movidos por factores de poder que no siempre son los otros poderes del Estado. Movido por factores reales de poder que normalmente son factores que gozan de poder económico, de alto poder económico. Esa es la realidad del lawfare. Y frente a esto y a estas agresiones, creo que es llegado el momento de proponer algo internacionalmente, en defensa de nuestras democracias. Es cierto que es posible acudir a los organismos internacionales, políticos o jurisdiccionales de derechos humanos, es verdad. Pero primero esto requiere el agotamiento de las instancias internas. Por lo menos en lo jurisdiccional requiere eso. Y agotar la instancia interna en lo jurisdiccional lleva años. Los tiempos de la jurisdicción internacional, sea la de nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, pasar por la Comisión, ir a la Corte. En nuestro sistema interamericano no se puede acudir directamente ante la Corte, sino que hay que pasar por la Comisión. Y esto es un trámite que dura años. En el control político a través de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sí, es un poco más rápido a veces, pero dura años también. Es decir, los daños que produce el lawfare sin llegar a una sentencia, con un mero procesamiento, con una prisión preventiva, e incluso sin prisión preventiva, son daños que son irreversibles para nuestras democracias. Entonces, creo que en el plano internacional lo que se podría hacer es, de alguna manera, hacer que los organismos internacionales, sean los jurisdiccionales, sean los de control político, puedan privilegiar y emitir órdenes, actos de conocimiento, constituirse en el lugar, verificar qué es lo que se está haciendo, verificar si lo que se hace corresponde a la legislación procesal y a la legislación penal, disponer medidas cautelares en defensa de la democracia. Disponerlas con una urgencia porque los tiempos democráticos y los tiempos de la justicia internacional o del control político internacional no son compatibles. Nosotros sabemos que, no en vano dije hace un rato, tenemos más de la mitad de nuestros presos de nuestra América en prisión preventiva.
La prisión preventiva es una pena anticipada, por más que los procesalistas dicen que es una medida cautelar. Lo mismo se decía cuando se defendía la tortura. Se decía la tortura no es una pena, es una medida de investigación. Sí, claro, lo dejaba lisiado al sujeto, pero no importa, es una medida de investigación, no es una pena. Bueno, ahora es lo mismo. Se dice, no es una pena, es una medida cautelar en el proceso penal. Mentira, se traslada la tesis de las medidas cautelares del proceso civil al proceso penal. En el proceso civil las medidas cautelares son cautelares. Si hay que reparar el daño que causa una medida cautelar, es un daño de carácter patrimonial y se repara también patrimonialmente. El daño que produce una de estas supuestas medidas cautelares en la persona es privación de libertad, privación de vida, y eso no se puede reparar en la misma especie. De modo que trasladar la teoría de las medidas cautelares del derecho procesal civil al derecho procesal penal, eso es falso. Es una pena anticipada. Esa es la realidad. Y es la pena más frecuente que se aplica en nuestra región. Y por supuesto que es la pena más frecuente a la cual se echa mano en el ámbito de esta perversión de la selectividad del poder punitivo que se llama lawfare. ¿Cuándo comienza? ¿Cómo se empieza a utilizar esta expresión? Se empieza a utilizar por estrategas militares. Primero, es un concepto que se arma a la defensiva. Los estrategas militares de Estados Unidos consideraron que cuando sus Fuerzas Armadas intervenían en conflictos extraños, en conflictos en otros lugares, se les imputaban crímenes de guerra, delitos de guerra, etcétera, y decía que esto era lawfare. Es decir, un concepto que lo arman los estrategas en forma defensiva. Pero luego pasa a ser un concepto, pasa a ser un método que se usa de modo ofensivo. Y bueno, creo que es uno de los peligros más grandes que tenemos en nuestra región, que sufren nuestras democracias en nuestra región. El pretexto, por regla general, salvo el caso Castillo y algún otro, es corrupción. Fácilmente, dada la complejidad de una administración pública, siempre se puede encontrar algún caso en que algún funcionario haya incurrido en algún error o no incurrido en algún error, incluso en algún delito. Y si eso se sigue la cadena de mandos administrativa, se desvirtúa el concepto de dolo como conocimiento y se pone el debía saber como sabía. Y también importamos un concepto de dolo como puro conocimiento. Y si a veces ni siquiera se puede probar el conocimiento, la última moda es importar un concepto de dolo puramente normativo. No requiere ni conocimiento ni voluntad. Entonces yo puedo actuar dolosamente sin conocimiento y sin voluntad. Estas son algunas de las preciosidades que nosotros enseñamos en nuestra doctrina jurídico-penal en nuestras universidades. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos enseñando. Mucho cuidado porque estas cosas que se inventan en otros países con otros objetivos, para nosotros pueden ser letales, para nuestras democracias pueden ser letales. Estamos facilitando pretextos y discursos que se van a usar conforme a la selectividad propia de nuestros ejercicios de poder punitivo. No nos olvidemos de eso. Por eso que comencé diciendo que asumo parte de la responsabilidad académicamente hablando. Los jueces no salen no salen por generación espontánea, y tampoco salen de un criadero, así, no. Lo formamos en las universidades. ¿Qué derecho penal estamos enseñando? Tengamos, ante todo, conciencia de ese respecto.
Nos falta mucho por andar. Tenemos que hacer nuestra propia dogmática jurídico-penal, que responda, sí, que responda a la vigencia de la norma. ¿Pero de qué norma? Ante todo, de la norma constitucional y de la norma internacional. Si nos quedamos en la norma penal, nos hemos vuelto a Carl Binding o nos hemos vuelto a Rocco en el fascismo. No. Lo primero que tiene que tener vigencia en nuestro derecho penal son las normas de más alta jerarquía. No nos olvidemos de eso. Para eso tenemos que nutrir nuestra doctrina penal y enseñarle a los jueces que estamos formando nosotros en nuestras universidades que la doctrina penal se nutre también con datos de realidad y no con meras teorizaciones o meras abstracciones. Poco vale decir, no, necesito la pena porque la pena cancela el delito, porque el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del derecho y la reafirmación. Cuidado, estos son juegos lógicos hegelianos. No, cuidado. Cuidado con traer estas cosas a nuestra triste realidad, porque corremos el riesgo de creer que con la norma prevenimos, y la norma previene poco. Basta con un código penal razonable. Sí. La norma previene poco. Cuando nosotros llegamos con nuestro poder punitivo, no, estamos tutelando bienes jurídicos. Discúlpenme, en todos mis años de juez sé que cuando llegamos es para recoger el cadáver. El bien jurídico de la víctima ya no existe, o ya fue lesionado. Esa es la realidad. Si queremos hacer prevención hay que hacerla de otra manera y tener cuidado de que no se nos convierta el propio derecho penal en un boomerang. Nuestro derecho penal tiene que cumplir la función de contención racional del ejercicio del poder punitivo. Si no cumplimos esa función, el poder punitivo se desborda. Y al desbordarse se acaba el Estado de Derecho. Pero eso es algo que tenemos que enseñar a reflexionarlo desde las propias universidades. No nos olvidemos. Un poder punitivo desbordado es un poder punitivo que barre con todos los bienes jurídicos. Y la única forma de proteger bienes jurídicos de lo penal es que nuestro poder punitivo esté acotado racionalmente, jurídicamente. Los jueces no ejercen poder punitivo. Contra lo que muchos jueces creen y contra lo que se enseña en las universidades no lo ejercen. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas. Párese cualquiera en la acera de un tribunal y va a ver que para un carro oficial y bajan unos sujetos esposados que no los salieron a buscar ni los jueces ni los fiscales. ¿No? Se los traen las agencias ejecutivas. Los jueces tienen un semáforo, eso sí. Si es algo grave, luz verde para el proceso de criminalización secundaria. Si es una bagatela y el juez es racional, bueno, luz roja, acá no para. Y si no están las cosas muy claras, luz amarilla, esperemos un rato hasta que se aclare. Es el funcionamiento del semáforo lo que tenemos que controlar. Porque si el semáforo no funciona, el poder punitivo no desaparece, aunque desaparezcamos los jueces, los tribunales, los códigos. Se expande sin límite como puro poder policial. Cuidado con esto. Y no se expande igualmente, se expande conforme a determinados intereses. Y es cierto, esa selectividad que siempre ancestralmente recae sobre nuestros vulnerables, con este lawfare también ha recaído sobre algunos que por lo general se ocupan, más que otros, de defender los derechos de los vulnerables. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes.
Muchas gracias, doctor Zaffaroni, por su excelente exposición. Nos ha hablado de un panorama muy amplio, pero también nos ha puesto en la realidad de América Latina sobre lo que está pasando con la utilización del poder punitivo con tal de frenar determinadas posicionamientos políticos, por lo que he podido observar o por lo menos interpretar. La exposición del doctor Zaffaroni, vamos a tratar de hacer algunas preguntas, pero si ustedes me permiten algún tema de síntesis, creo que hay alguna intención de una crítica al normativismo que no toma en cuenta nuestras realidades. Yo creo que el doctor Zaffaroni está haciendo énfasis en eso y en una forma muy, muy elocuente inició su exposición sobre nuestra realidad de América Latina, las condiciones de la desigualdad y de los monopolios transnacionales. Y ante todo, efectivamente, América Latina tiene los índices de violencia más grandes del mundo. El promedio de los países de muertes violentas en el mundo son cerca de 6 muertos por cada 100.000 habitantes. Nosotros hace algunos años teníamos 46 muertos por cada 100.000 habitantes y ha venido bajando, pero ha sido esfuerzos y hay que reconocerlo de parte del sistema de persecución penal, fundamentalmente de los años 2010 al 2015 en Guatemala. Pero estamos más o menos en un promedio de 16 muertos en América Latina por cada 100.000 habitantes. Estamos muy lejos de lo que es el promedio mundial de los 7 muertos por cada 100.000. Este elemento es clave porque nuestros sistemas de justicia, de alguna manera, al politizar la política, obvian las características fundamentales del servicio de lo que debe ser un sistema de justicia que se preocupe por los problemas graves. Pero también nos han planteado algo de lo que se llamaba en un momento de Alberto Torres Rivas, le llamaba la herencia del encomendero en Centroamérica, que son las estructuras judiciales. No se han modificado para nada desde la época colonial ese efecto devolutivo de los recursos de apelación que ahora a través del recurso de casación y el poder que se tiene para el nombramiento de las Cortes Supremas, pues definitivamente se vuelve una estructura jerárquica en lugar de un tema horizontal que piden nuestras democracias. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre cuáles son los mejores modelos. También nos ha planteado esta propuesta internacional de defensa de las democracias. Yo creo que con cierta, digamos, sin una respuesta concreta, porque no existe hasta el momento, de decir, bueno, mire, para llegar a la Corte Interamericana, y el doctor Zaffaroni tiene experiencia en esto, hay que pasar por muchos dolores de cabeza, pasar por la Corte Interamericana. Recuerdo un caso que, si más se nos muere la señora, porque había una demanda civil sobre responsabilidades civiles por la muerte de una persona en la cárcel, cerca de 15 años, un proceso con ejecutoria civil y no se podía realmente ejecutar la sentencia. Y estábamos con los famosos amparos que durante una época pues fueron la salvaguarda de los derechos constitucionales y ahora se han convertido en la trampa para poder llegar a ser efectivos los derechos. Es una paradoja, yo diría, del derecho constitucional de ver cómo se salva esta situación. Pues el lawfare, como bien lo plantea el doctor, pues es una manera de, a la expresión del siglo XIX, probablemente seguir la guerra por medios legales, ¿verdad? O sea, ver al enemigo a través de los sistemas de justicia. Creo que es la herencia de alguna manera de las transiciones democráticas sin poder reformar nuestros poderes judiciales.
Yo creo que hay una debilidad ahí muy grande, tanto la Argentina, los 30.000 muertos, que ahora hay un candidato ahí que quiere poner que fueron mucho menos y todo el tema. Ya no está la cantidad en juego, sino el abuso de poder, que es lo más importante. No digamos en Guatemala con el tema del genocidio. Entonces, creo que la crisis realmente no es de la persecución delictiva en términos absolutos, porque quisiéramos eficacia en eso. El doctor Zaffaroni es muy escéptico sobre la posibilidad de racionalizar la persecución penal, ¿verdad? Creo que apuesta más por la contención que puedan hacer los jueces frente a esas dimensiones, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las reformas pendientes en América Latina y que hay una gran discusión sobre los ministerios públicos. No está de más plantear aquí esas diferencias de criterio enriquecedoras entre el doctor Zaffaroni y Julio Mayer y lo que pueda hacer ahora Alberto Binder sobre las posibilidades que tiene de construir una racionalidad en la persecución penal. Pero el doctor Zaffaroni apuesta definitivamente por la contención, cosa que parece válida, definitivamente. Si no tenemos un juez independiente, no vamos a poder desarrollar un sistema de justicia eficiente. Bueno, y algo bien importante que yo quisiera dejar esta reflexión para todos los jueces y para todos los, el doctor Zaffaroni lo dijo muy claro, los jueces no ejercen poder punitivo. Esto sí es algo muy importante que ha dejado la reforma judicial en América Latina, la posibilidad de hacer audiencias en donde los jueces no defienden intereses, sino que únicamente garantizan derechos. Y esto es, creo que, tal vez la reflexión más profunda y lo que único que puede parar el lawfare son los jueces. Recuerdo esa anécdota. Hay jueces en Berlín que se planteaba hace algún tiempo y Ferrajoli planteó un artículo sobre esa situación, esa trama de un juez que le frena al emperador en Alemania para evitar una arbitrariedad, un simple juez, ¿verdad? Por un molino. En nuestro caso, nuestra pregunta es más fuerte. ¿Hay jueces en América Latina y en Guatemala para defender la democracia? Esa sería una de las preguntas y el Estado de Derecho. Bueno, con estas, perdón si me he excedido o si he malinterpretado de alguna manera, pues estas situaciones es para provocar un poco las preguntas de nuestros personas, de los jueces, de los abogados. Qué bueno que estén muchos jueces y muchos abogados presentes en esta charla. Así que la dinámica de las preguntas, pues si tenemos algún espacio, Karina, ¿me puede decir cómo podemos hacer para hacer las preguntas? Perdón, Reina. Claro que sí, Luis. En este momento puede hacer las preguntas y puede ver su chat. Ahí están ya las preguntas que acá nos han colocado en el Zoom, en el chat de WhatsApp. En el chat de WhatsApp. Así es. Bueno, perdonen por el cambio de tecnologías permanentes, pero vamos a ver. Perdone, Reina, ¿dónde están? ¿En qué chat de dónde? Aquí están. Bueno, nos pregunta el licenciado Carlos, ¿qué opina el doctor Zaffaroni del lawfare en Guatemala, que involucra actores del sector de justicia, político y económico que se alinearon para perseguir a los jueces y fiscales que trabajaban contra la impunidad y la corrupción? Bueno, no conozco la situación concreta de Guatemala, pero hay algo que en América Latina me preocupa sobremanera. No todos los jueces se prestan a este tipo de cosas, ni todos los jueces omiten interrumpir algún proceso de esta naturaleza porque sí, o porque se someten a determinados intereses, etcétera, sino que, seamos sinceros, los jueces están amenazados de linchamiento mediático y también
de políticos inescrupulosos que se montan sobre el linchamiento mediático. Muchas veces me pregunto si las condiciones de privación de libertad en nuestra América no son las constitucionales, no son respetuosas de la dignidad de la persona, porque es violatorio de las garantías, de las más elementales garantías constitucionales, la inmersión de una persona en una cárcel superpoblada que se va convirtiendo en un campo de concentración. Y los jueces disponen esas privaciones de libertad. Quizá puedo decir que son autores de injustos, puede ser. Pero hemos llegado a un grado en que también debo admitir que muchos de ellos son autores, están sometidos, mejor dicho, a estados de necesidad culpantes. Las campañas contra jueces mediáticas y las persecuciones por parte de políticos inescrupulosos, el linchamiento mediático y político de jueces, es una amenaza, es una realidad en nuestra región. No la podemos ignorar. Si los jueces son autores mediatos de penas ilícitas, pero al mismo tiempo están cubiertos por una situación de estado de necesidad culpante, bueno, hemos llegado a una situación escandalosa en la región que de alguna manera requiere que se le ponga un límite. Bien. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Nos pregunta don Miguel Donis, ¿cómo desmantelar el lawfare y sus efectos dañinos en la independencia judicial? Bueno, me he caracterizado así distintas situaciones y distintos panoramas que se dieron en la aplicación del lawfare en nuestra región, ¿no? Algunos coerción física, otros defectos estructurales, otro, bueno, nombramiento de jueces ad hoc. No hay, es decir, hay muchas formas en que se puede lesionar la separación de poderes, no la división, porque el poder del Estado es único, pero sí la separación de poderes para que funcione el sistema de pesos y contrapesos. Y bueno, hay que diagnosticar en cada estado cuál es la razón por la cual se abre un espacio para el lawfare. A veces pueden ser remociones arbitrarias de jueces, amenazas a los jueces, otras veces pueden ser defectos estructurales de la estructura misma del Poder Judicial, otras veces puede ser la formación elitista, clasista de los propios jueces, otras veces puede ser una formación jurídica insuficiente que les permite ampararse en teorías abstractas, en normativismos, depende. En cada caso creo que hay que analizar por qué defecto es que se filtra el lawfare. No es único. No tiene su Solo que activamos micrófono, el estimado Luis. micrófono, Luis. Muchas gracias. Ahorita voy de nuevo. ¿Qué opinión le merece la aplicación de la normativa de criminalidad organizada sea aplicable a un partido político, buscando con cuestionar su legitimidad y por ende cancelación como medida precautoria? Pero más que todo es la utilización de la
normativa de criminalidad organizada en temas electorales, que es un tema mucho más amplio. Yo nunca he entendido bien qué es el organized crime. Es un concepto que realmente sirve de poco, porque es tan difuso que abarca desde el terrorismo hasta la venta, hasta la reventa de entradas para espectáculos deportivos. Realmente es un concepto que no es operativo. La criminalidad organizada en nuestra región es criminalidad de mercado, fundamentalmente. Es decir, aprovechamiento de agujeros del mercado para demanda y oferta de servicios ilícitos. Incluso el tráfico de drogas no se trata de cosas, porque el tóxico prohibido realmente es una porquería que tiene muy poco valor agregado, sino que la plusvalía de ese comercio ilícito, está justamente en el alto costo del servicio de distribución, no del objeto. Servicios ilícitos que van desde ahí hasta el reciclaje de los beneficios. Consecuencia, toda legislación especial sobre criminalidad organizada, etcétera, desde la antimafia italiana, etcétera, es sumamente peligrosa. Realmente afloja, flexibiliza las garantías. Se dice que eso es necesario para combatir esos mercados, esos agujeros de mercado. Y realmente es un boomerang, porque a partir de ahí se flexibilizan garantías y se puede llegar a ese extremo de pretender someter a criminalidad organizada, a las leyes esas excepcionales de criminalidad organizada, a un partido político. Bueno, es lo mismo que leyes especiales antiterroristas, que después se aplican a cualquier forma de protesta pública, por legítima que sea. Yo no estoy de acuerdo con ninguna legislación excepcional. Toda la legislación, todo inquisitorio se mete primero por excepción y después se convierte en regla. De modo que todas esas legislaciones especiales son una forma de ir flexibilizando, entre comillas, por no decir anulando garantías, y al final cualquiera de esas legislaciones se puede utilizar contra cualquiera, como en el caso de un partido político, por supuesto. Y otra pregunta de don Juan Carlos Ordóñez. Doctor Zaffaroni, ¿qué opina de que el Congreso Nacional Interior de Honduras, mediante ley, no aprobó la continuidad de la Comisión contra la Corrupción de Criminalidad en Honduras, de Naciones Unidas, aumentando la impunidad y la corrupción y creando un efecto dominó de un Estado de Derecho débil y con mucho trabajo para combatir la corrupción estatal? Bueno, no podría opinar porque no conozco específicamente la situación de Honduras. Está bien. Situación Bueno, creo que vamos con la misma situación de la efectividad de la persecución delictiva. Yo creo que se refiere a esas circunstancias. Vamos a ver. Perdón. Quería aclarar algo respecto de la eficacia de la eficacia represiva, de la eficacia preventiva. Cuidado, normalmente se dice o se piensa que cuando el Estado de Derecho se debilita, nos vamos a un modelo de Estado de policía. Eso no es del todo cierto. El Estado de policía es un Estado que tiene una cúpula política muy fuerte,
como puede ser el nazismo, como puede ser el fascismo, como puede ser el estalinismo, etc. Y en nuestra región, a donde vamos y lo que produce una ineficacia preventiva y represiva, no es eso, no es un estado de policía, sino un deterioro y una degradación de nuestros estados, que comienza destruyendo policías, comienza autonomizando policías del poder político, esas policías deterioradas comienzan a entrometerse o a vincularse con esta criminalidad, con estas manifestaciones de criminalidad de mercado, que no solo se trata de tóxicos, sino que se trata de personas, etcétera, y de otras cosas, protección mafiosa y demás. Y el Estado de esta manera pierde el monopolio del ejercicio del poder punitivo y al mismo tiempo pierde el monopolio de la recaudación fiscal. El ejercicio del poder punitivo se va distribuyendo en policías autonomizadas, en grupos de autodefensa, en justicieros, en parapoliciales, y no falta algún genio político en nuestros países que degradan las Fuerzas Armadas a la función policial. Y entonces también se debilita la defensa nacional, porque las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento para eso, y en consecuencia cometen errores y pierden el respeto de la población. Y en definitiva, la ineficacia preventiva y la ineficacia represiva es resultado de este debilitamiento del propio Estado. Es una desestatización del propio Estado que ve debilitados, primero, los monopolios del ejercicio del poder punitivo y de la recaudación fiscal, y luego el de su propia defensa nacional. Este es el panorama. Cuidado que no. Después, cuando tenemos esa situación caótica, entonces vamos a buscar medidas extraordinarias, etcétera, pero a la situación caótica se ha llegado justamente por esa demagogia punitivista que postula aumentar penas en los códigos penales, hasta cualquier cosa, como si las penas de papel tuvieran un efecto preventivo, y en segundo término, permitiendo la destrucción de las fuerzas policiales. Ese es el camino que tenemos que evitar en el futuro. Los que no hemos llegado a ese estado de caos total todavía, tenemos que evitarlo, y los que han llegado tienen que revertirlo. No hay nada que hacerle. Perdone que me motiva un poco a hacer esta pregunta. Dependiendo de lo que usted acaba de decir ahorita, me provoca una duda. Según su criterio, ¿cuál podría ser entonces un estado o una situación normalizada, digamos, en América Latina, si eso es posible, entre contención que deben hacer los jueces y persecución delictiva en el sentido del uso del poder punitivo racional? ¿Cuál podría ser ese equilibrio? Si es, o tender, digamos, si no podemos hacer algo sistémicamente organicista, no creo en eso tampoco, pero sí por lo menos en los equilibrios, en las posibilidades que tiene una democracia de generar ese equilibrio entre contención y Estado de Derecho, y lo que usted plantea de esa contención versus utilización de ese poder punitivo, porque definitivamente no podemos dejar que ciertas personas abusen del poder y de uso de la violencia excesiva. Salvo que Bueno, pensemos en el abolicionismo, pero no sé no. si lo está pensando en ese tema de esta naturaleza. Disculpe que haya planteado esta situación. No. Quizá nunca logremos una situación ideal, pero sí tenemos que tener objetivos claros a los cuales dirigirnos. Uno de los objetivos es tener un poder judicial que se haga cargo en sus sentencias, y una dogmática y una doctrina que entrene a los operadores judiciales con datos de la realidad social. Por un lado. Pero por otro lado tenemos que tener policías tecnificadas
policías bien entrenadas, bien pagas, por otra parte. El Estado no se puede convertir en pagar mal a sus policías y de esa manera se convierte en un Estado cómplice de la trata de personas, etcétera. Paguen bien a sus policías, dejen que sus policías se sindicalicen, denle derecho a los trabajadores policiales, tecnifiquen sus policías y háganlas eficaces en ese sentido. Miren modelos de policía, qué sé yo, Scotland Yard, no sé. Bueno, no sé. Tengamos policías de esa naturaleza. Eso es lo que necesitamos, claro. Por supuesto que necesitamos policía, claro. Pero policías técnicos. No le damos el manejo de la salud a cualquiera. Se lo damos a ciertos técnicos. Bueno, también el manejo de la libertad se lo tenemos que dar a ciertos técnicos. Sin lugar a dudas. Es el camino ideal. No digo que lleguemos. Cuidado, formemos tanto a nuestros jueces como a los policías. Dignifiquémoslos, por supuesto. Y hay una pregunta interesante que tiene que ver mucho con el sistema inquisitivo y que se está abusando en Guatemala. Eh, a- eh, en relación a ¿qué piensa usted del uso y abuso de la reserva del caso? No solo en Guatemala, sino me imagino a través de otros lugares, a través de instituciones que gestiona el Ministerio Público, lo utiliza incluso para evitar el acceso a las acciones de investigación e incluso judiciales para poder ejercer el derecho de defensa. Creo que toda limitación al derecho de defensa es un abuso. Es decir, el derecho de defensa puede limitarse un rato, pero nada más. No sé, hemos tenido en los últimos días he escuchado barbaridades en mi país, como una candidata a presidente que dijo que había que grabar las conversaciones de los abogados con los presos. Bueno, cuidado. Realmente cuando llegamos a esos límites uno dice, bueno, estamos todos locos, ¿no? Porque los abogados pueden ser cómplices. Cuidado. Si yo tengo una información de inteligencia que me indica eso, será el juez el que lo ordene, pero no el servicio penitenciario grabando conversaciones de abogados con los jueces. Demencial. El secreto procesal, bueno, en algún momento puede ser útil, pero tiene que ser muy limitado, muy controlado y muy fundado. De lo contrario, a las actuaciones tiene que tener acceso a la defensa, por supuesto. Vamos a ver, aquí hay otras preguntas que están repetitivas. Solo para comentarles, por cuestiones de tiempo, pues agradecemos las preguntas de todos y todas. Hemos llegado prácticamente como a 20 preguntas, ¿verdad? Sin Sí, embargo, licenciado Luis Ramírez, si ve, sí. escucha, tenemos unas últimas dos más para que lo tome en cuenta y agradecemos y respetamos también el tiempo del doctor Zaffaroni por estarnos dando un poquito más de su tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo gestionar, me imagino, esta situación, la presión de los medios o la presión popular o la presión de intereses versus el tema de la imparcialidad y la independencia de los jueces? ¿Cómo poder gestionar? Porque el juez no tiene como la policía o el ejército, tiene armas para defenderse, ¿verdad? El juez sale de su sala de audiencias y se va a su casa, ¿verdad? Toma el autobús o su bicicleta si confía en los ecosistemas o el metro en otro lugar y va platicando con la gente, pero fundamentalmente el juez no tiene otra herramienta más que la ley. ¿Cómo poder trabajar ese tema con su experiencia como juez, que usted estuvo de juez también en una época muy difícil en la Argentina? Me imagino que ha de ser muy duro. Sí. Cuéntenos, doctor. Bueno,
¿Cómo se hace? ¿Cómo se protege? Eso que es una cuestión política estructural que se escapa al propio sistema. Es muy difícil proteger a los jueces del linchamiento mediático con un monopolio de medios de comunicación. Necesitamos imitar los países del norte que tienen leyes que impiden ese monopolio. Y hay un pluralismo de medios de comunicación. Ese defecto estructural, es un defecto estructural que los políticos tienen que hacerse cargo. Yo sé, soy consciente de que cada vez que se promueve una pluralización, una desmonopolización de medios de comunicación, se dicen, ah, no, se está afectando la libertad de expresión. Es la primera vez que yo veo que un monopolio sirve para la libertad. Pero da la impresión que eso sucede en toda nuestra América. Bueno, primero está esa construcción de realidad única. Nuestras democracias, si quieren sobrevivir, van a tener que resolver ese problema. Segundo término, la defensa del juez frente a esa construcción de realidad es difícil, es compleja. Lo dije hace un rato, los jueces tienen miedo. Tienen miedo del linchamiento mediático y del linchamiento de políticos inescrupulosos. Por supuesto que tienen miedo. Y por eso señalé que es muy grave llegar a una situación en la cual las penas o las privaciones de libertad que se imponen son ilícitas, pero los jueces se ven forzados a ellos a través de una situación de necesidad exculpante. Ese es el gran escándalo que estamos viviendo en la región. Sí, señor. Doctor, disculpe, yo quisiera, tal vez si no me molesta, también agregar un tema. Hacer también a la cotidianidad de la ciudadanía la importancia de la independencia judicial. Creo que la garantía es del ciudadano tener un juez independiente, ¿verdad? Eso es tal vez lo más importante. Todos queremos nuestro juez cuando llegamos frente a en un caso donde nos tienen. Yo quisiera que fuera un juez. Fuese mi amigo, mi compañero, vecino. Si tengo un juez que sea mío, ¿verdad? Todos queremos que los jueces sean parciales a nuestro favor. Pero probablemente lo que al menos aceptamos todos en condiciones de igualdad es un juez imparcial. Dice, miren, este juez es imparcial, al menos vamos a tener esa garantía. Yo creo que eso sí entramos todos en confianza, ¿verdad? Porque al final de cuentas la decisión de un juez va a afectar a uno y va a favorecer a otro, si es el tema del concepto de litigio. Bueno, en lo del juez imparcial hay que tener cierto cuidado, ¿no? Nadie es del todo imparcial, porque somos parte de la sociedad, ¿no? Como decía un famoso procesalista italiano, ¿cómo puedo ser parcial si yo soy parte de la sociedad? De modo que pensar en el juez apolítico, ideológico, apartidista, asexuado, no sé, eso, si hay alguien que tiene esas características es un paciente psiquiátrico, no un juez, ¿no? Eso es así. Pero la imparcialidad judicial sí se puede lograr a través de una inteligente estructura judicial, donde haya pluralismo interno dentro del Poder Judicial, debates dentro del Poder Judicial, y eso sí, la estructura puede ser imparcial. Eso sí, eso se puede lograr. Bueno, me refiero a... Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, Sí. Más, qué sé yo, más de derecha, más de izquierda, más progresista, más conservador, en fin, eso es inevitable como seres humanos que somos, ¿no? Pero la estructura sí, si la estructura permite un pluralismo interno, permite los debates, permite ver cómo piensa cada uno adentro, etcétera. Y sí, esa es la imparcialidad que democráticamente se puede lograr, claro. Bueno, perdón, pero en el caso de Estados Unidos se ve claramente cuando eligen un juez. Claro. Es más demócrata que republicano. No me refiero a esa imparcialidad ilusoria de un robot, si se quiere, con cuerpo humano. Me refiero a la imparcialidad de la defensa de intereses en el litigio concreto. Sí. Por supuesto que el juez no está exento de tener una concepción del mundo. No, y qué mejor que la tenga. Si no tiene una concepción del mundo,
no puede realmente tener una mínima idea de justicia, digamos, si es que... Mejor que no sea juez. Sí. Claro. Entonces, bueno, retomando un poco esto, vamos a nuestra última pregunta para no llegar a estas circunstancias. ¿Puede llegar el lawfare de alguna manera a deteriorar nuestras democracias de una manera irreparable? O en realidad qué alternativas políticas tiene la sociedad porque en Guatemala vivimos ahorita un tema de movilización social muy fuerte, ¿verdad? Incluso los pueblos originarios paralizaron las calles de Guatemala, no solo las calles, en todos lados, 15 días de paralización ciudadana, y entonces se ve como una circunstancia donde pueda hacer que el movimiento social ya rebate el tema de la discusión. A veces las decisiones son más políticas que jurídicas. No sé qué opinión le merece la participación de los pueblos en esa situación. Veo la experiencia de Bolivia cuando trató de elegir jueces, digamos, que no le fue tan bien, pero es una dinámica compleja. No, indiscutiblemente la dinámica social es de los pueblos. Función de los jueces es garantizar el espacio de los pueblos para que estos se dinamicen. No es función ni de los penalistas, ni de los teóricos, ni de los jueces, ni de los operadores judiciales, la dinámica social. Esta sale de los pueblos, sin lugar a dudas. Ahora, en situaciones conflictivas, usted me dice, bueno, ¿el lawfare puede afectar seriamente? Claro que puede afectar, claro. Voy a hablar un poco más claro. Creo que hemos pasado en nuestra América por distintos momentos de colonialismo. Uno fue el colonialismo originario, bueno, contra el cual protestaba Fray Bartolomé y todo eso. Otro fue, después de nuestras independencias formales, el neocolonialismo, con nuestras oligarquías propias, etc. Pero creo que ese neocolonialismo terminó con nuestras dictaduras de seguridad nacional. Y hoy estamos viviendo un colonialismo tardío financiero. El papel que otrora jugaron las Fuerzas Armadas como fuerzas de ocupación de nuestros propios países, hoy lo están jugando medios monopólicos de comunicación y sectores del Poder Judicial. Esa es la realidad. Y frente a eso, claro que hay resistencia de los pueblos, sin lugar a dudas. La palabra de los pueblos. Y si hay resistencia es porque esa creación de realidad mediática no es omnipotente. Los pueblos se dan cuenta. Ese es el asunto. Pero, doctor Zaffaroni, le agradecemos muchísimo. De mi parte, he concluido en favorecer, intermediar, digamos, entre sus opiniones muy sabias. Creo que durante mucho tiempo usted es un punto de referencia. Hay pocas personas en América Latina que con sabiduría y con conocimiento nos puede dar esas ideas que hacen cambiar el mundo. Hay muy pocos penalistas y yo creo que usted va a pasar a la historia, como dirían algunos, vamos a tener que subirnos sobre hombros de gigantes y usted está en uno de ellos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras, por su conferencia. Yo dejo a los organizadores y para mí ha sido un gusto poder tener nuevamente la oportunidad de platicar con usted y espero en algún momento poder intercambiar y tomar un café, como siempre lo hemos querido tener aquí. Gracias. Muchas gracias. Un café o un vino. Mejor, totalmente.
Un fuerte Claro que sí. abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Eugenio Zaffaroni, por el tiempo. Gracias al licenciado Luis Ramírez, a las autoridades que están el día de hoy con nosotros y a todos los participantes y todas las participantes que estén acá. Pues nos estaremos viendo el próximo jueves 26. Vamos a utilizar el mismo link para ingresar al Zoom. Estar pendientes de sus correos electrónicos y del grupo de WhatsApp, porque vamos a enviar información con respecto a la plataforma de educación virtual de ICCPG cuando la habilitemos. Por el momento no está habilitada. El link de asistencia, pues ya lo enviamos y no hay ninguna encuesta. Simplemente tienen que llenar su link de asistencia y ahí se dan por asistidas a la clase. Igualmente tenemos un reporte acá en Zoom. Entonces, les deseamos a todos y a todas una feliz noche y éxitos.